Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur se encontraba en las Islas Filipinas. Los japoneses habían arremetido con toda su fuerza y ellos se iban replegando, de tal manera que tuvieron que tomar una medida estratégica y era de retirarse por un tiempo. Y el general dijo estas palabras a todos los ciudadanos filipinos: volveré. Efectivamente, meses después, él regresa y retoma las Islas Filipinas. Si un simple mortal puede en algunos momentos cumplir sus promesas, piense en cuanto a la promesa que Jesús hizo acerca de su segunda venida. En Juan capítulo 14, versículo 18, dice el Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No os dejaré huérfanos. Jesús viene por su iglesia. Ahora, esto nos lleva entonces a considerar la importancia de la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús dijo estas palabras, es porque él también sabía que durante 3 días su ausencia, es decir, su cuerpo en esta tierra, también iba a traer alguna confusión en la vida de los discípulos y de todos los que habían creído. Por eso dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. O sea, Jesús está hablando de la ausencia que iba a tener durante 3 días hasta que él resucitase de entre los muertos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice acá: porque si yo vivo, vosotros también viviréis, nos está hablando que a través de su muerte y su resurrección, Jesús nos sustituyó a todos aquellos que creemos en él para perdón de pecados y también para otorgarnos vida eterna. Por eso dice: porque si yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, la resurrección es la ratificación de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo podemos tener vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, el cual nos perdona y nos limpia con su sangre cuando nosotros creemos en él. Por eso él dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo viene. Ahora, pero también necesitamos comprender que hay cosas en esta tierra que no entendemos. El conocimiento que tenemos es parcial, pero un día vamos a tener un conocimiento pleno acerca de las cosas celestiales. El conocimiento pleno de lo que no comprendo hoy. Por eso en el versículo 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hay cosas que hoy en día nos cuesta, por ejemplo, por nuestra pobre entendimiento, por razonamiento, los límites que tiene nuestra capacidad cerebral para comprender las cosas celestiales. Un día las vamos a comprender. Por eso el Señor dice: en aquel día vosotros conoceréis. Ahora, este término conocer, por eso que cuando nosotros hablamos acerca de que un día estaremos con el Señor, algunos piensan que solamente habrá alabanza. Sí, habrá adoración, pero habrá conocimiento. Ningún conocimiento se compara hoy en día del que vamos a tener. De ahí que entonces ese conocimiento de la unidad esencial del Padre y el Hijo. Y como Jesús lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esa unidad entre lo que se conoce como la Trinidad. Un día Dios nos va a dar el conocimiento pleno para que comprendamos lo que hoy no podemos comprender de la revelación que está en la Escritura. Y así muchas otras cosas, pero que Dios nos las ha entregado para que nosotros creamos. La unidad también que existe entre Dios y su iglesia. Por eso el Señor dice: y yo en vosotros. O sea, el milagro de que nuestro cuerpo se ha convertido en templo y morada del Espíritu Santo y la unidad que nosotros vamos a tener.
Por eso que en el Evangelio de Juan dice, hoy somos hijos de Dios, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, hay cosas que hoy en día no podemos comprender hasta dónde llegan tales promesas maravillosas. Por eso que lo que no entiendo hoy, en el cielo lo vamos a entender. Por eso es importante la segunda venida de Cristo también. Pero también hay otro aspecto importante en estos versículos que hemos leído, y es que el amor es realmente fidelidad a la revelación de Jesús. O sea, tiene que ver mucho con la fidelidad al conocimiento. Por eso el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El amor se manifiesta a través de fidelidad a la revelación de quién es Jesús y su obra. Si alguien no es una persona fiel a la doctrina de Cristo, quién es Jesús, que es Dios, si alguien rechaza tal doctrina, si alguien rechaza que la obra de Cristo en su obra en la cruz de Calvario, eso es la obra expiatoria por excelencia y no existe otra, y que Él resucitó para nuestra justificación. Si alguien no guarda esta doctrina, no ama a Dios. Pero por eso Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cuando se guarda esta revelación y los mandamientos, se manifiesta un verdadero amor. Y la fidelidad doctrinal hace que el amor del Padre y el Hijo se derrame. Entonces, hay algo que nosotros necesitamos comprender, que en la medida que nosotros somos fieles a la palabra, a la revelación bíblica, a la doctrina bíblica, ocurre experiencias maravillosas como experimentar el amor de Dios de una manera increíble. La Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Muchos temores hay hoy en día, pero cuando alguien experimenta el poder del amor de Dios por ser fiel a la doctrina, entonces los temores van a desaparecer del corazón. Y no solamente eso, como dice aquí en la Escritura, y este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, no solamente experimentar el amor, sino vamos a experimentar la manifestación de su presencia en toda su esencia en nuestra vida. Por eso, el que no cree no puede recibir esta manifestación, pero aquel que es creyente en Cristo Jesús, como lo dice el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es que solamente a las personas que conocen a Cristo personalmente, el Señor va a manifestar su esencia de amor y su gloria, su presencia, toda su esencia se va a manifestar. Ahora, si tenemos tales promesas, ¿por qué no las disfrutamos en esta tierra? Experimentar profundamente el amor de Dios y profundamente la esencia de la presencia de Dios en toda la sed de nuestra vida. Y todo comienza con la fidelidad a la doctrina de la palabra. Si esto es así, entonces Dios nos ha de bendecir. Deja que entonces que Dios se manifieste. Cristo viene, pero mientras Él viene, disfrutemos de su amor y de su presencia. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.